Todos los demás escuchan. Eso se llama Yamugún, respeto, ¿cierto? Ahora, para iniciar nuestro trabajo de Huetipachu, los voy a invitar a salir por ese lado de allá y nos vamos a formar de ahí de donde están esas banderas huicas de Puerto Montt hacia atrás. Y nosotros les vamos a dar la entrada. ¿Por qué? Porque este espacio no se ocupa siempre y se tiene que limpiar. A esa ceremonia la va a hacer el lonco y la va a hacer con su familia primero.
Muchas gracias también por recibirnos a nosotros como Municipalidad de Puerto Montt, muy contentos de estar acá con ustedes y más aún con tantos niños, con tanta niña que está acá el día de hoy en un rescate tan importante para nosotros que conversamos con nuestra encargada en la oficina. La importancia de que esto siga transmitiéndose y también la importancia del respeto, la protección también, algo tan importante que estamos también nosotros conmemorando, que es el mes del medio ambiente, de la tierra, algo que es tan nuestro. Entonces por eso yo quiero agradecer, de verdad, agradecer Lonco, que podamos seguir teniendo estas actividades y involucrar también a nuestros más pequeños, también a los educadores ancestrales que están acá, a los profesores también que lo he visto acá, que están todos muy contentos de participar de esta hermosa actividad. Muchísimas gracias a usted, a toda la comunidad, y vamos a seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias. Laura Piñar, la oficina del pueblo ordinario de la Municipalidad de Puerto Montt. Siempre agradecer a los lamuenes por estos momentos importantes para nuestra cultura, sobre todo en el mes del Huetipante. Y esta es una de las actividades, agradecer a la Lamuén Norma también, que pudimos hacer ahí un trabajo bastante coordinado. Venga para acá, al tiro. Y solamente agradecer a cada uno de ustedes, Lamuén, porque sin ustedes no estaríamos viviendo esto. A los educadores tradicionales que todos los días están entregando un granito de nuestra cultura y se ve reflejado en los niños. Así que yo eso es mi gran cariño para ustedes, mi respeto. Así que agradecía nuevamente al Lonco, José Orlando Payahueque, que siempre nos considera y poder permitirnos participar también como ente municipal. Así que agradecida completamente, mañana a cada uno de ustedes y sigamos con las celebraciones porque tenemos varias. Mañún. Amúlete, amúlete. Mari Lonco, Mari Pulamuen, Mari Queche. La verdad es que me salta mi corazón de alegría estar acá. Muy agradecida del Lonco por el apoyo que nos ha entregado para hacer esta ceremonia, el permiso que nos ha brindado, acá la Blanquita, y bueno, y todas las personas que trabajan con nosotros, Cristian García Quintul, Daniel, que nos estuvo acompañando, don Francisco Raín, y bueno, y cuántos más, y por sobre todo yo creo que el mayor afafán es para los educadores tradicionales, que llevan la cultura a las escuelas y que están haciendo un cambio profundo en nuestro territorio, donde va a haber mayor entendimiento y comprensión entre nuestras culturas. Así que mi afafán es para ellos y muchas gracias.
más importante, un saludo grande a los niños que están acá. Para el otro año lo volvamos a ver, para que estemos vivos para el otro año y nos reunamos. Siempre dándole gracias a la ciencia, a la Ñuquimá, porque nos da la comida, como decía el lonco, nos da el alimento diario. Agradecido a todos los presentes, a los educadores. Hemos estado trabajando para ustedes, dijo alguien, todos estos días para que estén cómodos. Es un tremendo trabajo de un grupo de gente y ustedes, los educadores que están todos los días poniendo un grano de arena por los niños. Así que una Fafán para los niños, diría yo. Sí. Mari Piwayen, pu Peñi, pu Ñaña, pu Kimeritufe, Chigeche, Miaulu, Meitaman Akun, Meitaman Miaupan, Pachat Mauta Petut, Pon Palaita, Wechpantu, Huelucafe Mechi, Saukle Payen, Pitachi Mawelwe, Pinechi Niyatuemo, Pitani Piele Pan Mota Wechpantu, Tani Kamekonam. Mech pantu tamleam, mech pantu takpayam, fimota milyatun maukien, feita fimota manyom nefien ka, puche, winan kelelu feita si milyatu emo, melaita si peñi long kongelut fa, Orlando payawe ke pingi, ka femniay tagal niay tani puche, tani pukona, tani pu nyanya feita tayul tu kulsun tukelu. Kam leita femachi puche fil chilkato mota xogle luga inche Cristian García Quintul pingen ka femachi xoglen feita chi programa mo eibe feita chen maita songo kono foi mi pingen feimota chen chalin tukupan seta kalof mota tuen kalof mota papan inche tanima po meulen pingitati Chimaule pleta mle, fei chimapu, chimaule mota plielita ni mapu, tanilof, fei chimapu momaita pepe epeka nyam tuita inkiman, tain mapu chesungon, welu feita mlen mota pu winen, mleita pu kuifike mongen, tain eslele teo tain rakiswam, tain ngiyul ke teo, fei mota limaita fantel mota winyotu tain mapunche kiman, winyotu tain ilyatun, Winyoto ita mapunche sungon inchenta in los mo. Petule waita in kimam tache. Fei mo maita pillanto ta kau yaukien inchento o kimel tu chekelu. Femechi femki ta yemai pu kimel tu fe. Ta in sulam ta ni kiman. Ta ni nyam nam ta inchen mai ta in kiman ta ti feita falin sungongen mo ta inchen mai ta in kiman. Feita kuifita ti feita we konpai lupu winka famo. Feita falilay taman kiman pinge ke fuyen. Hey man taman sungon ta falilay. Panten mo ta falin tung etoy. Falin tung etoy feita kui fi mai ta pu wing ka fei ke foi. Feita chi mapu cheutain punulen. Feita mongelelay. Fei ke foi pu wing ka. Panten mo ta fei pinge wetulay. Mongen ni ay tamapu. Aliwenta ni tamongen. Kusra ni tamongen. Lafken tanita mongen, wingkul tanita mongen tati pipinge kian ni chen pumapunchengen, panten mo tapo wingka kafe mechi fei pituyangan, ina fei pituyangan. Femechi sungumay, panten mo nga bletoy ta kakinye chipanto, chaptuyen ta in yowamta we chipanto, yele pay, walumay kafe mechi me feita ni chimo chayangan ni Chigeche feita chipayayangan, oskutuam, shoyangan ngayon pusukamo, feita silkaton sungok ta chinmaita wechuay, tawachi sangin, tawachi we konpachi wechipantumo, femota feita petutani kononta wechipantu femota traptuyen. Welo ta wechipantu ta falin sungok ngayon ta inchenmo. Inchenta in mapuche wechipantu notati, pita fil mapumo, cheo ni melen puche, yitun chengelutati pita yonge kita wechipantu.
kakeo inika. Fei mamaita feita ni wengetoi ta mapu ta ni newen pingei. Fil ta wengetoi mawen ngetoi. Pilin na patoi. Fil mai ta kasule toi ta lawen. Fil ta kasule toi ta fil ta liwen. Fita mawen mo ta kafe mechi. Fita fiskuma pu letoi. Fita newen netoi ta mapu. Feichi como ta falin su con ta inchenmo. Bueno, rema punten ta inchenta a quien tu que fien ta tifi pila fuyen. Fita kafe mechi kuifima pumapuche. Poshakin tu que fuita bueno mapu. Que me poshakin tu que fuita bueno mapu kim que fuyengan. Chum glenta bueno mapu. Fei mamaita feichi kiman fanten mota nyumitu ngetui. Pu fanten mota mlechi puche. Nyumitu fien ta kiman. Feita ni winyo tam ta inkiman. Wingkaso man mata kafe machinen tule luwayenta ni no cham taman alketuam taman kimtukon ma taman kimtukuam tati tani pipingan tati. Bueno, pu peñi pu ñaña, educadores tradicionales, profesores, gente en general, digamos los niñitos igual, niñitas que vinieron hoy día a participar de esta ceremonia. Quería por mi parte igual agradecer igual el recibimiento de los dueños de casa, del Lonco Orlando y de su gente, porque el Peña no está solo aquí, viene con su gente. Queremos agradecer, digamos, el recibimiento, los favorecieron, digamos, los Ngenmapo, porque en este rato que estuvimos haciendo ceremonia no nos llovió, porque así el mundo mapuche. Anchima Wininter, cayó un poquito incluso de lluviecita con un poquito de sol, ya habiendo solcito. Entonces todas esas son señales, digamos, cuando se hacen las cosas bien, de buen corazón, para nosotros eso son señas, ya. Así que nosotros, como todos los años, digamos, nos reunimos acá en el Guiñatube que hay aquí en este Wincul, digamos, este Mapu, para de alguna manera celebrar, podríamos decir, o recibir la llegada del Huachipantu. Todavía no ha llegado el Huachipantu, pero entendemos, digamos, que por las necesidades de la escuela los chicos salen antes, pero de todas maneras nosotros para no romper, digamos, con esta costumbre que tenemos desde el programa IB, lo estamos realizando nuevamente, antes a lo mejor del Huachipantu, pero lo estamos haciendo de buen corazón, digamos, para que también entre bien el Huachipantu, digamos, para guillatucar, para pedir, para que venga bien el año, para que no haya años, digamos, de mucha lluvia, ni tampoco caluroso, o sea, que haya sequía. Por todo eso pedimos nosotros, para que entre bien el año, ¿ya? Eso es lo que nosotros hacemos acá. Y nosotros cada vez que hacemos subrogativa, nos damos cuenta que la naturaleza nos da señales de que nos escuchan, ¿ya? Nos escuchan los Ngenmapu, los dueños de la tierra, los antepasados nos escuchan, y por esa razón hoy día, a este momento no está lloviendo, no nos llovió en este momento, ¿ya? Entonces también recordar que nuestros antepasados tenían mucho conocimiento respecto de la naturaleza, sabían moverse dentro de esta naturaleza. Sabían también, conocían también el entorno, digamos que también sabían qué día caía el Huachipantu, ¿ya? Que muchas veces la gente le dice el Año Nuevo Mapuche. No es el Año Nuevo Mapuche, es la renovación del ciclo de la naturaleza. Si ustedes le dicen Año Nuevo Mapuche, estamos mal, ¿ya? Porque es una renovación de la naturaleza es la que ordena, y nosotros simplemente nos dimos cuenta cómo se ordena la naturaleza, en qué momento viene este cambio de ciclo. Y esto no es un conocimiento de nosotros no, solamente. Todos los pueblos originarios de acá, de este continente, digamos, lo reciben el Huachipantu, con sus propios, obviamente, costumbres, con sus propios nombres que tienen en su propio idioma. Los Aymara, los Linganantay, los Quechua, los Rapanui, los de allí, todos, ¿no es cierto? En la antigüedad celebraron el Huachipantu, como le decimos nosotros,
y en la actualidad todavía lo siguen haciendo, porque es una renovación de la naturaleza. No es cosa de nosotros nomás. No es como el calendario occidental que ni siquiera saben por qué lo celebran en ese tiempo, su año nuevo. Nosotros sí tenemos un conocimiento del por qué se celebra en este momento, ¿ya? Entonces es importante que nosotros volvamos a aprender eso. Ha habido gente que ha tratado de recopilar, reconstruir ese conocimiento, que no se basa solamente en la observación de la naturaleza, sino que también del cielo, de cómo se mueven los astros, ¿ya? En base a todo ese conocimiento se construyó esto, se supo cómo venía el Huachipantu, cómo iba a venir el mes próximo, cómo iba a venir el otro año. Todo eso lo sabían porque observaban los astros, cómo se movían, ¿ya? Entonces, esa reconstrucción tiene que llevarse a cabo y por eso nosotros agradecemos también a los educadores tradicionales que están llevando ese trabajo en la escuela, de llevar ese conocimiento a los niñitos para que se vuelva a valorar ese conocimiento. En la antigüedad decían, cuando recién llegaron los huincas acá, dijeron nosotros somos los mapuches no lo llamaban, pero le decían estos son indios ignorantes que no saben nada. Hoy día sabe la ciencia, sabe que las plantas entre ellas se comunican, pero los mapuches eso lo sabíamos de hace muchos años porque para nosotros la naturaleza está viva. Las plantas están vivas, los cerros están vivos, el mar está vivo, todo lo que nosotros vemos aquí que es natural está vivo. Y eso los huincas en la actualidad recién lo vinieron a saber, pero nosotros lo sabíamos desde mucho antes, ¿ya? Y ese conocimiento tiene que volver a valorarse y en conjunto también con el aprendizaje de la lengua, porque es la lengua mapuche la que nos ayuda a comunicarnos con esta naturaleza que está alrededor de nosotros, ¿ya? A lo mejor nos lo va a servir para ir a otro lugar, pero en este mapa donde nos dejaron a nosotros, los antepasados, donde lo dejó el Chen, como decimos nosotros, aquí nosotros, esta naturaleza habla como nosotros decimos. ¿Ya? Entonces eso le quería yo aportar. Peñi, muchas gracias por darme la palabra igual. Ojalá que salga todo bien, que descansen también en este tiempo, digamos, que tienen de vacaciones, y que el otro año también, ojalá vengan con más ánimo también de aprender de los mapuches, ¿ya? Eso sería por mi parte. Mañum. Mañum, pues.